Bienvenidos a mi canal, yo soy Deb Soto, escritora y lectora, y hoy vamos a hablar de un libro versus película que honestamente no esperaba hacer. Yo no me imaginé que iba a estar hablando de Peter Pan, porque no es mi historia favorita y por alguna razón me ha perseguido durante toda mi vida. Desde que soy una bebé me han estado contando este cuento, y hasta que tuve a mi hijo y tuve que contarle este cuento una y otra vez durante no sé cuántas noches, pero bueno, no fue hasta que leí la versión original que dije, wow, este es un muy buen libro. Y es que ya yo estaba acostumbrada, y creo que la mayoría de nosotros hemos estado acostumbrados a la versión de Disney de creo que en 1953, pero ¿a qué voy? La historia, la original, que es la que quiero comparar con la última adaptación que hizo Disney, ese live action tan, ¿cómo podría decirle? Interesante. Ok. Peter Pan y Wendy primero fue un teatro. Se titulaba Peter Pan, el niño que no quería crecer o algo así. Y muchas cosas cambiaron cuando se publicó la novela. O sea, el escritor la trabajó de una forma en la que añadió y eliminó ciertas cosas. Sin embargo, la versión que yo leí hace poquito tiene al pie de página unas notas que te dejan claro como esta parte que estaba aquí se trabajó en el teatro de esta forma, y te da información acerca de los personajes del teatro, o sea, de los originales, te da información acerca del autor, y esa edición me gustó muchísimo por eso, porque pude entender otras cosas adicionales de la lectura, y realmente me sorprendió muchísimo la profundidad de este libro, y que siempre tuve en mente que Peter Pan era una historia infantil, pero está un poquito alejado de eso. Disney nos ha vendido siempre eso, y la historia en realidad tiene mucho contenido un poquito más elevado. Y creo que este live action que crearon recientemente hicieron o quisieron hacer una historia mezclada entre lo infantil, entre lo profundo, entre el feminismo, entre problemas existenciales que nada funcionó. Sucede que aquí toda esta tragedia engloba varios temas: asumir el paso del tiempo, el envejecimiento, la melancolía por la juventud perdida e irrecuperable, la historia de amor imposible, porque sabemos que Wendy está enamorada de Peter, sabemos que Campanita también lo está, y la India también. Ok. También vamos a ver aquí el conflicto con la sexualidad, los traumas familiares, el miedo a crecer. En definitiva, esto es toda una gama de conflictos que se convierte en una novela juvenil. Por supuesto, no hay nada explícito, pero hay unas cosas que si tú lo ves en contexto, están bien claras y se entiende perfectamente bien. También me gustó mucho cómo el autor presenta toda esta temática de lo que es el matrimonio y de cómo Wendy y Peter simulan ser esposos y padres, y es como una burla, pero a la misma vez se entiende todo. En realidad, hay muchas cosas que parecen parodia, hay muchas cosas que son bien profundas y que tú tienes que buscarle el sentido a todo esto. Y estoy hablando de la novela, estoy hablando del libro. Ahora, vamos un momentito a la película. Y es que esta película particularmente debió titularse Wendy solamente, porque está más englobada en ella que en el propio Peter Pan. O sea, cuando nosotros vimos los muñequitos, las caricaturas, incluso con la lectura, notamos a un Peter Pan bien activo, bien pícaro, bien suelto, o sea, un niño en todo su esplendor, no solamente en cómo actúa, en cómo se expresa, en todos sus gestos, en lo que dice, en lo que piensa, todo absolutamente de Peter es como una bomba. Esta película no tiene eso. Esta película tiene a un Peter Pan extraño, un Peter Pan que no tiene ningún tipo de gestos, ni expresiones, ni nada que me haga conectar con él. Sus líneas son bastante vacías. Tengo que decir que me tardé demasiado viendo esta película. Por lo general, yo veo una película en un día normal. Uno se sienta, comienza y la termina. Yo no pude.
No pude. Y esta película es relativamente corta y la vi como en 4 o 5 noches. Cada noche veía un chispito porque es que no podía con ella. La sentí eterna. Y creo que el problema principal es Peter Pan, tan inexistente, que no era nuestro Peter Pan, no era para nada ese ser vivo y especial, y que para colmo no tenía ningún tipo de relación con Campanita. ¿Cómo era eso posible? En la novela se ve o predomina todo ese asunto y esa crisis existencial de Peter Pan y esa confusión de él de no quiero crecer, ok, no quiero crecer, pero estoy sintiendo unas cosas y unas confusiones. Hay una niña aquí, o sea, todas esas cosas que engloban toda la problemática de Peter no se ven en la película. Solamente se ve el problema de ella y Garfield, para colmo. O sea, conocemos también en esta película una historia que pudo haber sido mucho mejor. La historia de Garfield, si la hubiesen trabajado y desarrollado mejor, me hubiese conmovido, pero eso no pasó jamás. Creo que no conectamos con ninguno de los personajes porque, pues, Peter Pan está vacío, nunca jamás era un sitio o es un sitio extremadamente fantástico, donde cada personaje se lo imagina de una forma distinta, que está lleno de aventuras, piratas, sirenas, un cocodrilo gigante, que by the way, me gustó esta versión de este cocodrilo, me pareció fenomenal, gigante, enorme y daba miedo. Este cocodrilo me encantó, pero no habían elementos de fantasía, yo no sentí, bueno, sí, hay alguna que otra cosa, claro, pero no me llenó, no sé. Esta película quizás quiso detenerse en la parte seria y olvidó la fantasía, olvidó darme esa magia, ponerme a los personajes a actuar y a tener diálogos profundos y reales, no como esta parte forzada que se vio tan pronto. Wendy llegó a Nunca Jamás, que se supone que la idea de que Wendy fuera a Nunca Jamás es porque allí no habían niñas. No las habían. Es más, les voy a leer un pedacito de lo que le dice Peter Pan. Wendy le pregunta, ¿pero dónde vives la mayor parte del tiempo? Él dice, con los niños perdidos. ¿Quiénes son?, pregunta Wendy. Son los que se caen del cochecito cuando la niñera está mirando hacia otro lado. Si no los reclaman, en 7 días los envían lejos al país de Nunca Jamás. Esta es como que la historia de dónde salen los niños perdidos, que es bastante triste, la verdad. Pero me parece bien interesante porque eventualmente Peter Pan le dice, pero estamos un poco solos, nos vendría bien tener compañía femenina. Wendy le dice, ¿no hay ninguna niña? Y él le responde, no, las niñas son demasiado listas para caerse del cochecito. Y bueno, con esto dicho, se supone que Nunca Jamás no hay niñas. Y bueno, pues está bien, la película puede tomarse la libertad que sea para cambiar ciertas cosas de la historia original, claro que sí, pero esto es un dato bien importante porque era la única razón por la que Wendy iba a ir a Nunca Jamás, porque ella era una niña y necesitaban la compañía de Wendy, necesitaban a una madre, necesitaban a alguien que le contara cuentos, por eso Wendy va. Wendy no va a resolver sus problemas personales. Ok. Cuando Wendy llega en esta versión, se encuentra con que hay niñas. No, ok, no hay ningún problema con que haya niñas y quieran incluirlas y quieran elevar todo esto del feminismo, pero me molestó y me chocó demasiado ese intercambio, ese diálogo vacío en la que se refuerza. Somos niñas y ¿qué pasa? No sé. Entonces, ¿qué pasa? A pesar de que Peter Pan es un personaje soberbio y que de hecho en el libro los personajes de Nunca Jamás son bastante crueles, todo es bastante crudo, Peter Pan, a pesar que no desea tener una madre, sí necesitaba el amor de una y por eso Wendy estaba allí. Pero, ¿qué pasa? Como ya mencioné, Wendy está así como que echándole ojitos a Peter y esto no lo vi en la película. Y bueno, pues ok, quisieron eliminar esa parte, quizá, no sé, esa tensión sexual que existe en el libro, muy evidente. La quisieron eliminar de la película y ok, no está mal. Pero vamos a aclarar unos puntos de ahí porque esto es un versus. Les voy a decir por qué me gustó mucho más el libro. Ok, voy a hacer un paréntesis aquí antes de ir a lo que vi del libro.
Sí sé que este live action es familiar y es para niños, pero me fascinaría y me encantaría ver una versión de Peter Pan para adultos o más para un público más 18 en el que podamos notar todos los rasgos reales de Peter Pan, de Nunca Jamás, de Garfio y de Wendy. Peter Pan como personaje es, ya he dicho varias cosas de él, pero como personaje, estoy hablando del libro, de la versión original, es arrogante, es soberbio. De hecho, es una de las razones por las que Garfio lo odia, por sus actitudes. Pero adicional de lo desconsiderado, inmaduro y de su incapacidad para tener una pareja, es también demasiado atractivo para las diferentes chicas que lo rodean, Wendy, Campanita, el Hada, pero siento y tengo toda la impresión que la mamá de Wendy, la señora Darling, también tenía algún apego a Peter Pan y que estoy casi segura de que ella conocía de él antes, mucho antes de que sus hijos lo conocieran. No es tan claro en el libro, pero dejándome llevar por el final y de que lo que pasó, como que Peter iba conociendo a todas las hijas, o sea, a la hija de Wendy y a la hija de Wendy, etcétera, pues ¿por qué no conoció entonces a la mamá de Wendy? Siento que ahí comenzó todo, o no lo sé. Hay algo que yo no he dicho todavía y creo que debí comenzar por esto, y es que el narrador de Peter Pan es fabuloso, me encantó. Ustedes tienen que leer este libro nada más por conocer cómo se desarrolla esa interpretación de este personaje que es el narrador y cómo él jugaba con los lectores, con sus palabras, con sus preguntas, cómo opinaba de la situación, cómo hablaba de los personajes. Me gustó mucho, mucho cómo se trabajaba todo esto entre el narrador y cómo iba contando la historia y cómo nos iba adelantando a lo que iba a ocurrir. Realmente fue exquisito, es lo mejor que tiene la historia de Peter Pan, es el narrador, y por eso tienen que leerlo, nada más por el narrador. Y de momento acaba de cambiar el clima en mi casa, no sé si se escucha, espero que no, pero está cayendo un diluvio, les voy a enseñar. Así se ve esa montaña que se supone que se vea verdecita, se ve gris. Ok, sigamos. Hubo un momento cuando los nenes regresan, que sus papás los están esperando, que están preocupados, que habían desaparecido. El narrador comenta como que esos nenes lo que se merecían era sendo castigo, y realmente la forma fue bien graciosa. Pero después explica como que pues, pero sus papás estaban tan preocupados que no hicieron tal y cual cosa. Así que se nota como que esa forma del narrador de no estar de acuerdo con muchas de las cosas que estaba contando. Una de las cosas de mayor misterio en la historia de Peter Pan es el beso de la señora Darling. Es como que esa esquina de su labio y que guarda mucho misterio. En las películas que he visto, en esta también se vuelve a mencionar y eso me gusta porque en el libro es algo que está bien marcado y se dice que el beso que ella guarda refleja el universo privado de la mujer que quizás fue la creadora original de Peter Pan, mucho antes de que Wendy cayera rendida ante sus encantos. Pero esto es algo que no sé nada, ustedes lean, interpreten y bueno, si ya leyeron la historia, comenten qué tal. Si están de acuerdo con esta postura, que no la dije yo, esto es lo que se dice. Voy a hablar rapidito de algunas cositas que no se ven en la película, que aquí entonces comenzamos a notar ciertas diferencias entre el libro con la adaptación. Una es la situación económica de los Darling. Ellos aparentan ser pobres, incluso cuando aparece Wendy, o sea, que nace, sus papás, o sea, el señor y la señora Darling estaban evaluando si la tendrían o no, o sea, si se quedarían con ella, porque no sabían si le iba a dar para los gastos porque ella era una boca más que alimentar y eso para mí me chocó tanto porque yo tenía otra impresión de sus padres, pero bueno. Otra diferencia es que el hecho de todo esto cuando la sombra se queda atrapada en el cuarto de los niños, quien se da cuenta de la existencia de la sombra es la mamá de Wendy. Ella es la primera que la ve y ella es como que la deja ahí atrapada en un cajón. Porque Nana se da cuenta, Nana atrapa la sombra y entonces la dejan allí. Y esto fue raro porque sabemos perfectamente bien de que la señora Darling está
totalmente consciente de la existencia de Peter Pan. Sabe perfectamente bien de que sus hijos no lo imaginaron, no lo inventaron y que esto no es un cuento y ya. Ella vio la sombra, ella sabe que esto es tangible, que sabe que esto es real. Ahora bien, hay una diferencia enorme y que significa un error garrafal en la nueva adaptación porque se trata de Campanita. Nunca, nunca, jamás, en ninguna de las adaptaciones tuvimos una Campanita así. Y no estoy hablando, por supuesto, de su color de piel. Nada tiene que ver y nada importa de qué color o etnia o lo que sea. Se supone que este personaje, como ya dije, está enamorada de Peter. Ella lo ama. Ella daría su vida por él. Dio en el libro su vida por él. Que de hecho me encanta cómo la adaptación anterior a esta trabaja eso, porque es básicamente igual que en el libro. Esa adaptación estuvo fabulosa. Pero estamos hablando de la más reciente, así que esta Campanita se supone que en actitudes odiaba y despreciaba, maltrataba, incluso quiso asesinar a Wendy. Estamos hablando de un personaje malo. Y esta Campanita estaba detrás de ella, la quería, la ayudaba, la salvó al final. No procede. Este es el peor error que tiene esta película, Campanita. Y hay un problema no solamente con su actitud con Wendy, sino también con su actitud en general. O sea, ella no tenía expresiones. Ella es otro Peter Pan. Ella no se enojaba o no se emocionaba o no hacía nada. Y sabemos que Campanita no puede hablar. Fine. Pero por esa misma razón debía tener expresiones, debía moverse, debía ser ágil, debía hacer algo. Esta película fue realmente una decepción. No solamente porque Peter Pan, hello, el protagonista, es como, no sé, es como alguien totalmente vacío, sino que Campanita, la magia de toda la película, no tenía la suficiente magia como se suponía. Y para dar un poquito de contexto, les voy a explicar un poquito y lo último que voy a decir de Campanita. Si ustedes no conocen la historia de los muñequitos o no conocen la versión original, Campanita tiene una función argumental en la historia real, en la versión del libro. Campanita tiene celos de Wendy y la aparición de Wendy la molesta, por eso la manda a matar, y lo que da lugar a una subtrama y permite el acercamiento de Peter a Wendy. Es una historia simple con un desarrollo argumental concreto. Y eso se perdió y eso se fue. Y yo creo que por esa razón particular es que entre Wendy y Peter no hubo ningún acercamiento. No lo hubo, no hubo nada bueno entre ellos. Porque no tuvieron ese momento de acercarse, ese momento de tener algo, de tener diálogos. Yo no sé, Peter Pan estuvo perdido un montón de tiempo. La única que estaba actuando ahí era Wendy. También me molestó que John y Michael, los hermanos de Wendy, tampoco tuvieron demasiada participación, demasiado protagonismo. Ellos estuvieron por ahí vagando. Los niños perdidos también, como que nada es bueno en esta película. Entonces, la relación que tiene Tigrilla con Peter Pan es diferente en esta versión. Es como, ellos eran como hermanos, qué sé yo, muy amigos. No como se supone que sea, que es que ella realmente está... Ella está muy interesada. En el libro se nota mucho su interés hacia Peter Pan. Incluso en los muñequitos también. Se nota como él se pone bien colorado. Creo que una de las diferencias... Ay, es que yo he estado diciendo todas las diferencias entre libro y película y que todas me han parecido demasiado malas, pero es que esta también es mala. Porque ella es la que lo salva. Ella es la que lo lleva hasta el barco. Y esto no podía ser así. O sea, le quitaron totalmente el valor a Campanita, se lo quitaron. Cuando Campanita se sacrifica por Peter, él la salva de una manera hermosa en el libro, en los muñequitos, y esto no pasa aquí.
lo dañaron. Este final fue horrible. Creo, y para terminar con esta comparación, que lo único bueno que tuvo esta película fue la inclusión a los niños perdidos de un niño con síndrome de Down. Esto fue lo único bueno que yo vi. Esta película, aparte de eso, no tuvo buen diálogo, no tuvo buenas escenas. Solamente creo que solamente puedo destacar 2 escenas que me gustaron cuando los niños se van de Londres al país de nunca jamás, que atraviesan el reloj. Eso me pareció fascinante, muy buenos efectos solamente ahí. Y la segunda escena que me gustó fue la del cocodrilo. Más allá de eso, nada. Esta película olvidó darnos magia. Por otra parte, en cuanto a la música, no hubo nada que me marcara. Sin embargo, a mi nene le gustaron varias canciones y me dijo, me encanta esta canción, pónmela otra vez. Pero eso a mí no me pasó. No lo sé, quizás con un público más pequeño, pues fue un poquito más atrapante, pero nada del otro mundo. Y bueno, yo creo que ya hasta aquí mi opinión sobre esta adaptación. No sé, si viste la película y a ti te gustó, dímelo en los comentarios. Si leíste el libro, también dime qué te pareció esta lectura y si te sorprendió tanto como a mí. Yo soy y siempre seré la fanática de la versión anterior y me encantó, me la disfruté. Claro, para aquel tiempo tenía una madurez diferente, no había leído el libro tampoco, pero sí sé que me gustó muchísimo esa película y toda la magia que envolvía. El protagonista estuvo genial, la Wendy también fantástica, así que en conclusión, no me gustó para nada esta adaptación nueva. Les recomiendo la lectura, demasiado, es excelente, es uno de los clásicos más chulos que he leído, más bonito y que está lleno de enseñanza, de humor, de buenos diálogos. Conocemos a unos personajes que están vivos, llenos de energía y que nos dicen muchísimo y que podemos aprender de este libro de muchas maneras. Así que la lectura les recomiendo, la película, bueno, pues véanla y lleguen a sus conclusiones. Dale like, suscríbete y nos vemos en la próxima. Chao.